Damas y caballeros, bienvenidos al acto de presentación del libro Las leyes infames en Venezuela del doctor Carlos Ramírez López, autor venezolano, que con los auspicios del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy ha escrito este libro y ahora lo presenta. Preside nuestra reunión el paz presidente y miembro del Consejo Directivo del Instituto, el doctor Guillermo Lustó. Nos acompaña hoy día el doctor Marcel Feró, director del Inter-American Institute for Democracy, el autor y las damas y caballeros especialmente invitados. El libro del doctor Carlos Ramírez López, titulado Leyes infames en Venezuela, está referido a las leyes habilitantes, unas leyes con las cuales el régimen de Chávez, el conocido hoy día como régimen dictatorial venezolano, han dado apariencia de legalidad o han pretendido dar apariencia de legalidad a la dictadura venezolana. Este libro tiene como origen un ensayo y algunas columnas de prensa que yo escribí desarrollando el concepto de las leyes infames. Yo conceptualizo las leyes infames como aquellas disposiciones legales aprobadas con toda la rigurosidad que establecen para hacer leyes, promulgadas de la misma manera, o sea, que son formalmente leyes, pero que en su objeto o contenido violan los derechos humanos. El tema es que una ley está destinada a regular, a proteger, a establecer normas que protejan el bien común, que protejan al individuo y que sirvan como equilibrio para la convivencia social. En los hechos, el Estado de Derecho está fundado en la vigencia de la ley y por el concepto de Estado de Derecho, elemento esencial de la democracia, no debe existir, no debería haber ninguna persona, por inteligente, por poderosa o por rica que sea, que se pueda poner por encima de la ley. La ley es la disposición que iguala a los ciudadanos en función de lo que es la coexistencia en democracia. Pero resulta que de un tiempo a esta parte, en la América Latina no democrática, en la América no democrática, en esa América que nace de la recreación del castrismo por el encuentro de Chávez y Castro, en esa América que en determinado momento llega a controlar gran parte del espacio hemisférico y que hoy día está reducida a Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, al parecer, y ojalá en curso de salida de ese grupo, se ha utilizado el sistema democrático para romper la democracia. Se ha utilizado la elección para perpetuar regímenes autoritarios y dictatoriales. Y se ha utilizado la ley para violar los derechos humanos. Entonces había que darle un nombre a esas disposiciones que no se pueden llamar leyes, que son en verdad todo lo contrario a las leyes, porque en vez de proteger abusan, porque en vez de igualar marcan diferencia, porque en vez de asistir al individuo y a la sociedad los dañan, violando los derechos humanos. Y el nombre que me pareció más adecuado fue el de leyes infames, porque infame es aquello que es vil, que es despreciable, que no está a la altura de lo aceptable por el ser humano. Y de este concepto de leyes infames, que ya ha sido bastante discutido y que diríamos ha sido aceptado como la base de una doctrina para señalar las disposiciones de gobiernos no democráticos que en vez de dictar normas de protección, no dictan disposiciones de quebrantamiento del Estado de Derecho, nacen otros dos conceptos. El concepto de jueces infames y el concepto de fallos o sentencias infames. Porque estas leyes infames, que violando los derechos humanos son nulas de pleno derecho, son aplicadas por los jueces del régimen. Y los jueces del régimen dictan fallos y dictan sentencias que en vez de proteger al individuo, en vez de respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales, hacen todo lo contrario. Jueces que en vez de ser imparciales, en vez de valorar la prueba,
en vez de respetar la igualdad de las partes, en vez de presumir la inocencia, en vez de respetar el debido proceso legal, escuchan la orden del régimen para hacer de la justicia el instrumento principal de persecución política, el instrumento fundamental de represión, como sucede hoy día en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua. ¿Y qué les digo de Cuba, que practica eso desde hace decenas de años? Esos jueces son no jueces, todo lo contrario a una persona equilibrada que debería administrar justicia, y por lo tanto se denominan jueces infames. Y los fallos y las sentencias que esos perseguidores, malos aplicadores de la ley, esos infames sujetos violadores de los derechos humanos con firma de autoridad judicial competente realizan, sus fallos y sentencias se llaman sentencias infames, que son nulas de pleno derecho. Y ustedes saben que en el concepto de derecho, nulo es aquello que no ha nacido, que no tiene posibilidad de tener vigencia legal. Sobre el particular, un ejemplo que tiene que ver con el Ecuador. El Inter-American Institute for Democracy ha patrocinado lo que se conoce como 6 estudios de casos sobre sentencias y fallos que violan los derechos humanos en Ecuador. Son casos que van desde un estudiante, indígenas, empresarios a los que les han quitado sus medios de comunicación, hasta el caso de un sentenciado por aplaudir, que ahora está exiliado, el caso del señor Endara. Cada uno de estos casos han sido estudiados por connotados abogados del Ecuador, de acuerdo a las reglas de investigación de la Academia Jurídica de los Estados Unidos, y han sido presentados por el profesor de la Universidad de Notre Dame, experto en derechos humanos, Douglas Cassell. El libro está en español y está en inglés, y es el testimonio de cómo los jueces infames aplican leyes infames y dictan sentencias infames. Y de esa manera el sistema de justicia, que debería ser el protector, el que equilibra en el marco de la división e independencia de los poderes públicos, el juez que debería ser el que está en defensa de la verdad, y las leyes que deberían ser las que igualan a los seres humanos como base del Estado de Derecho, división e independencia de poderes y Estado de Derecho, elementos esenciales de la democracia, para hacer respetar los derechos humanos y fundamentales, que son otro elemento esencial de la democracia, son todos violados y presentados bajo la careta de democracias que no existen en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y obviamente en el régimen castrista de Cuba. De eso se trata. Y discutiendo estos temas, yo he tenido el altísimo honor de conocer y compartir con el doctor Carlos Ramírez López, un abogado venezolano que se presenta y se reconoce a sí mismo, y es además reconocido por la gente que lo conoce como un apasionado del litigio judicial. Un abogado venezolano que ejerce la profesión desde hace más de 40 años, que ha hecho estudios de posgrado en Derecho Procesal Civil, en Derecho Procesal Penal, en Derecho Constitucional y en Litigio Penal Internacional, que hace además análisis político y que en el exilio se ha convertido en un gran defensor de la democracia en Venezuela y un gran luchador contra las dictaduras venezolana y de la región. Él es autor de varios libros, entre ellos El fruto del árbol envenenado, donde explica cómo la constituyente ha sido usada como excusa para matar al Estado democrático en Venezuela, cosa que ha pasado en Bolivia, cosa que ha pasado en Nicaragua, porque la constituyente no ha sido sino la reunión de un grupo de ciudadanos, eventualmente vamos a suponer bien intencionados, que han terminado creando una ley infame. La carta fundamental de estos países, las constituciones políticas, son leyes infames. Yo estoy en condición de sostener que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Evo Morales, promulgada y vigente desde el año 2009, es infame, porque entre otras cosas establece la retroactividad de la ley en contra de los derechos humanos, que establecen la irretroactividad de la ley como una conquista universal desde los tiempos del Marqués de Beccaria con su obra Cumbre de los Delitos y de las Penas, donde se establece el principio de nullum crimen, nullum pena sine lege. No hay delito, no hay crimen si no hay ley.
y como los gobiernos dictatoriales necesitan perseguir por hechos del pasado a ciudadanos, empresarios, políticos para anularlos de la esfera de la oposición democrática, pues la retroactividad es una norma constitucional en Bolivia con la cual toda persona que tenga el atrevimiento de señalar cualquiera de los crímenes que se cometen de parte del gobierno de Evo Morales, que ha construido un narcoestado, es inmediatamente llevado a los tribunales de justicia. En el marco de estas charlas y de estas disquisiciones, propuse al doctor Carlos Ramírez, como he propuesto a otros juristas de Bolivia, del Ecuador, de Nicaragua y de América Latina, que escriban sobre el tema de las leyes infames en su país. Y el primero y más rápido en responder fue el doctor Ramírez, que ha producido este libro, Las leyes infames en Venezuela, donde él toma el tronco tal vez de lo más infame que ha habido en la dictadura de Chávez y que es hoy día la dictadura de Maduro, las denominadas leyes habilitantes, que son en verdad una simulación que él ya las explicará con mayor propiedad y con mayor profundidad. Yo no quiero entrar en el tema que corresponde al doctor Ramírez López, de simular, de dar apariencia de legalidad a disposiciones legales y a los efectos de disposiciones legales que no son legales, que están más cerca del crimen, de la toma del poder por un grupo de delincuencia organizada, que de respetar el principio de Estado de Derecho, que debería ser el que rija en un Estado democrático. Este es el tema, y yo tengo el altísimo honor de presentar al doctor Carlos Ramírez López para que nos haga hoy día una referencia de su libro Las leyes infames en Venezuela, y quiero hacerlo agradeciéndole la valentía, la iniciativa y sobre todo la fluidez y rapidez que ha tenido para producir un documento, un libro que sin duda es histórico y que ayuda a construir algo que la historia va a reconocer, pero que hoy día sirve para luchar contra las dictaduras, y es el testimonio con fundamento de doctrina, con inteligencia y con capacidad académica, que está señalando a los dictadores de las Américas, en este caso concreto a la dictadura de Chávez y Maduro en Venezuela. Este es el armamento de la infamia, de las leyes infames. Agradecido por la bondadosa presentación que hace el doctor Carlos Erzaín, y sin más preámbulo vamos a entrar en el tema. El libro Leyes Infames es este. La portada es una obra de arte donada por una venezolana, con mucho cariño lo hizo, y la reciprocidad en ello, ella está presente acá, la señorita Beatriz Pardo. Ella estudió en Suiza diseño gráfico y se ofreció, a lo que escuchó del proyecto, hacer esto. Es una obra de arte, esta portada. En segundo lugar, debemos definir entonces que vamos a hablar de las leyes infames. ¿Qué es la ley infame? El concepto general lo ha definido el doctor Sánchez Berzaín. Es aquella ley que, aquel instrumento que con forma de ley, habiendo sido dictado con las formalidades con las que se hace una ley, en realidad no persiguen el objetivo que una ley persigue, que es poder establecer las reglas para que la sociedad civilizada pueda llevarse en los términos en que es necesario llevar las relaciones entre los seres humanos dentro del sistema democrático, con el respeto a los derechos humanos. Estas leyes habilitantes, en Venezuela se habla con mucha facilidad de las leyes habilitantes, porque las leyes habilitantes en Venezuela han producido 315 leyes. De esas se han derivado 315 leyes. Prácticamente todo el entramado legislativo que hay en Venezuela es producto de las leyes habilitantes. La ley habilitante
ese concepto viene naciendo, y esto define mucho lo que implica, nace con Hitler. Hitler es el autor de la primera ley habilitante del mundo. En 1933 se hizo dar del Parlamento alemán la ley de plenos poderes, que así se denominaba. Este es el formato, que tiene unas disposiciones muy parecidas a lo que implican las leyes habilitantes de Venezuela. Ley para solucionar las urgencias del pueblo y la nación, dice la ley. El Reichstag ha puesto en vigor la siguiente ley, el Parlamento, la cual es proclamada con el consentimiento del Reichsrat, habiendo sido establecido que los requisitos para una enmienda constitucional han sido cumplidos. O sea que la ley, según aquella actividad, provino de una enmienda constitucional. Entonces, esta simplemente lo que le permitía a Hitler era tener todo el poder ejecutivo y todo el poder legislativo en sus manos. Comenzó por la disolución de los partidos políticos, la prohibición de los partidos políticos, la prohibición de fundar nuevos partidos, la creación de leyes contra los judíos, para la persecución judía, y todo ese historial llegó hasta el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la historia de la ley habilitante. Debido a ese origen, terrible origen, el mundo, cuando entró post Segunda Guerra Mundial, post la Guerra Mundial, le tuvo mucho cuidado, mucha precaución y mucho temor a establecer leyes habilitantes en sus constituciones. Sin embargo, las necesidades obligaron a que en algunos países, en muchos países, se establecieran mecanismos para atacar incidencias urgentes, desastres naturales, conflictos bélicos, en donde el presidente, el Poder Ejecutivo, debía tomar medidas drásticas que en principio debieran ser por ley, pero dada la emergencia no podían someterse al trámite de una ley, que es un trámite complicado, es un trámite de consultas, de discusiones, de proyectos. Entonces se habilita al presidente para que tome algunas medidas en casos de emergencia, de ese tipo de emergencia. Pero es que en Venezuela eso no existía. En la Constitución de 1961, que era la vigente y antes de Chávez, no contemplaba la ley habilitante. Contemplaba la posibilidad de establecer unas autorizaciones del legislativo para hacer algunas medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Es lo que había y se usó. Pero con la premeditación y alevosía de Hugo Chávez, la hizo incluir en la Constitución esta, que está vigente ahora y que es de su autoría, el artículo 203, en donde estableció esta posibilidad de ley habilitante, que viene a ser, según este texto constitucional, un mecanismo que lo define, que son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes a fin de establecer las directrices, propósitos y marcos de las materias que se delegan al presidente de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar plazo en su ejercicio. Este texto es sumamente amplio, no tiene condiciones ni de control posterior, ni tiene limitaciones sobre el tipo de evento que puede catalogar, que puede llevar a cabo a que se dicte una de esas leyes. Es decir, es muy permisiva. Y en la exposición de motivos de la Constitución ni siquiera aparece mencionada, cuando la exposición de motivos, como sabemos, es la ideología bajo la que se mueve la Constitución y la mayoría de sus preceptos, sobre todo los preceptos fundamentales que inician un capítulo de la Constitución, están explicados cuál es el propósito que se persigue con ello. Esto no aparece en el exposición de motivos de la Constitución. ¿Y qué pudo haber llevado a Hugo Chávez a introducir esta permisividad en esa ley? Primero,
haber establecido en la Constitución una cosa que no existía, que era esta ley habilitante, y segundo, introducirla con tanta permisividad, tan abierta, tan amplia. Bueno, pues hacerse él del poder total. Él asumir las funciones del Parlamento, asumir las funciones que ya como presidente le correspondían y además tener las funciones del Parlamento, que esto es lo que define una dictadura, porque uno de los elementos básicos de la democracia es la división de poderes y entre ellos el poder legislativo, que es precisamente entonces el que elabora la ley, el que controla además al poder ejecutivo. Entonces el poder ejecutivo, que debe ser el controlado por el poder legislativo, pues a su vez era el poder legislativo, no había manera. Y eso es lo que ha traído la situación de debacle que hay en Venezuela hoy en día, básicamente cero control. Por ejemplo, fíjense ustedes, para darles un ejemplo, el tema del Banco Central de Venezuela, que es el organismo que, como los bancos centrales en todo el mundo, que tiene como función principal la estabilidad de la moneda, y en Venezuela pues sabemos el desastre, que la tragedia que eso significa. La ley del Banco Central de Venezuela, que provino de la Constitución de 1961, y en la misma Constitución se establecía que la directiva del Banco Central de Venezuela estaría integrada por un presidente que sería nombrado por el presidente de la República, pero sujeto a la aprobación del Senado, en donde las fuerzas políticas actuantes debían entenderse sobre el nombramiento de una persona, y por eso siempre la presidencia del Banco Central fue una persona de honorabilidad, de respetabilidad, de capacidad técnica reconocida. Entonces, 4 directivos que eran nombrados por el presidente, también producto de acuerdos en el Congreso, y finalmente 2 representantes del Poder Legislativo, el Parlamento. El presidente, 4 directivos y 2 directivos. ¿Qué pasó con eso? Le hicieron 7, a raíz de las habilitantes, le hicieron 7 reformas a esta disposición y la cambiaron. La cambiaron de manera que Nicolás Maduro, fue la última disposición, la última reforma a la ley que hicieron, nombra a todos los integrantes de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela. De manera que con propiedad se puede decir que Nicolás Maduro es el dueño y señor del Banco Central de Venezuela, y por eso hoy en día 100.000 bolívares es $1. 100.000 bolívares es $1, que cuando llegó Hugo Chávez al poder eran 6 bolívares, era $1. Esa es la situación. Eso es una de las consecuencias prácticas de este abuso de una ley habilitante. Entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro se hicieron dar 6 leyes habilitantes. A pesar de que hasta 2015 ellos tuvieron el control total del Parlamento, absoluto del Parlamento, con mayoría calificada en el Parlamento, hicieron que el Parlamento, lo usaron esas mayorías es para que les diera a ellos las leyes habilitantes. Para decir, señor Parlamento, deme a mí la autoridad y la potestad que les corresponde a ustedes, pero démela a mí, yo quiero tener esa potestad. Y bueno, se la daban. ¿Cómo no, señor presidente? Llegaron al extremo, por ejemplo, en cuanto al límite de tiempo, que una vez pidió Chávez una habilitante por 12 meses. Y Cilia Flores dijo, no, 12 meses no, desde el Parlamento dijo, no, vamos a hacerla por 18. Se la dio por 18. Diosdado Cabello le hizo aprobar a Chávez 2 habilitantes. Una de ellas, por favor no se rían muy duro, habilitante contra la corrupción, para luchar contra la corrupción. Y la otra habilitante que le dio Diosdado Cabello a Maduro fue la ley habilitante antiimperialista, que fue a propósito de aquella cuando los Estados Unidos emitieron las primeras sanciones a personeros del régimen por sus cuestiones personales. Entonces Diosdado Cabello dijo que había que darle a Maduro una ley habilitante contra el imperialismo. Esas son las 2 habilitantes que le dio Diosdado Cabello a Nicolás Maduro, y las otras 4 que le dieron a Hugo Chávez, para un total de 313 leyes. De esas 6 habilitantes sacaron 313 leyes. Mientras tanto, el Parlamento elaboró 300 leyes.
El Parlamento elaboró menos leyes que las que elaboraron entre Chávez y Maduro. Y además las leyes que elaboraron del Parlamento, de la Asamblea Nacional, eran leyes aprobatorias de acuerdos que llegaba Chávez y Maduro pidiendo dinero prestado y acuerdos internacionales. Eso era la labor parlamentaria, quedaron reducidos a aprobarle a ellos el endeudamiento de la República. Eso es el desastre y la tragedia que tenemos hoy en Venezuela, y esa es la importancia de que nos paseemos por el tema de las leyes habilitantes. Este tema de las leyes habilitantes, además, por ejemplo, es otra cosa tan grave, como es el caso de la Fuerza Armada. Modificaron las leyes de la Fuerza Armada correspondiente a la Fuerza Armada y el mismo espíritu y propósito y razón del mantenimiento de la Fuerza Armada como un mecanismo, como una institución solamente dispuesta a defender la democracia, el Estado de Derecho, el territorio nacional, la soberanía del país, para hacer un ejército al servicio de una causa política. Le introdujeron mediante unas reformas a la ley un cuerpo extraño a la misma, le incorporaron lo que se llama las milicias bolivarianas, una fuerza de apoyo al ejército que tiene rangos militares, que son los colectivos civiles armados, que se usa para la represión o para actividades político-partidistas. Así también hicieron ellos para distorsionar las funciones de la Fuerza Armada Nacional. Y como hay muchos ejemplos. Está el caso de cómo se transgredió la actividad de expropiación, que reformaron las leyes de manera tal que bastaba la voluntad no solo del presidente, que el Poder Ejecutivo era el que tenía la facultad de proponer una causa de expropiación sometida a un juicio justo, a un justiprecio, al pago de indemnización debida, y entonces bastaba que Chávez decía: esta casa es mía, o es nuestra, está expropiada, esta finca, expropiese esta finca, expropiese esta fábrica, expropiese esta hacienda, y así también acabó con lo que es la industria y la actividad del campo y la actividad privada en Venezuela, con ese medio de actividad. De manera que estas leyes infames han sido tan dañinas al país que yo creo que van un poco más allá del tema de la ilicitud con la que se elabore esa ley, porque son como una creación a propósito de acabar con todo el sistema democrático. Son una infección del sistema democrático. Han acabado con la propia Constitución. Esa Constitución que hicieron ellos, la desdibujaron, que ellos la elaboraron a su modo y conveniencia, la desdibujan por completo con estas leyes. Así que, en resumen, ¿cómo se ve el panorama cuando se restituya la democracia en Venezuela con respecto a estas leyes? Pues hay un entramado, hay un enmarañado legal que va a ser una tarea sumamente difícil para la sociedad venezolana, para el Parlamento venezolano, en función de la restitución de las libertades democráticas, enfrentar esto, porque eso ha traído una serie de consecuencias que se ha enraizado en el país y en sus instituciones, que va a ser una de las tareas más difíciles, pero más importantes y más urgentes de resolver en Venezuela, si Dios quiere, a la mayor brevedad, cuando recuperemos la libertad y la democracia. En resumen, ese es el tema de las leyes habilitantes. Así que agradezco mucho al doctor Sánchez Berzaín, agradezco mucho a los directivos del Inter-American Institute for Democracy por haber permitido esta oportunidad para presentar el libro. Gracias por la generosidad, gracias a ustedes por estar presentes, y bueno, seguimos en esta lucha. Nosotros nos vamos a reencontrar en Venezuela y vamos a salir de este tema de las leyes habilitantes, y vamos a salir de Nicolás Maduro y vamos a salir de la dictadura que nos oprime. Muchas gracias. Me ha obligado Carlos a que me haga cargo de dar el uso de la palabra. ¿Algún comentario? Sí.
En la introducción y la presentación se habla de la separación de poderes. Y yo quiero centrar mi pregunta en la separación de poderes, porque al final la ley habilitante inhabilita al Congreso. Pero ¿en dónde queda el tercer poder? Y ahí viene mi pregunta. Porque todo esto viene de una historia anterior. Y ahí viene mi pregunta. Se hablaba en Venezuela, esto hay que llevarlo a un tribunal amigo. Era una forma habilitante de manejar las leyes. Creo que eso conduce a un desprestigio total de la separación de poderes y quizás la aparición de ese caudillo que cambió las leyes, cambió todo. Entonces yo no veo tanto esto como una causa con sus nobles fines de sus creencias que ellos tienen, sino como una consecuencia de algo que venía, que no había una separación real de poderes, que había algunas formas de habilitantes que no lo eran, pero que sí se practicaban. Y quisiera oír sus comentarios sobre la constitución anterior y la constitución actual. Bueno, tienes toda la razón, porque es que Chávez surge del desencanto del pueblo venezolano con el sistema, con quienes manejaron el sistema democrático en esos 40 años, que comenzó siendo una muy buena alternativa para la recuperación de la libertad después de la dictadura de Pérez Jiménez. Después de 10 años de dictadura, viene la democracia, se maneja muy bien, se reconstruye muy bien en sus principios, pero poco a poco se fue degenerando. Y en verdad que es una cosa que nos hace falta, tú tienes razón, nos hace falta que quienes en aquella oportunidad tuvieron las responsabilidades del caso, la asuman y hagan una especie de que reconozcan sus errores. Eso hace falta, porque no podemos repetir hacia el futuro. Dominaron las esferas jurídicas, dominaron, como tú dices bien, todo el manejo judicial de los problemas. Se crearon aquellas famosas tribus judiciales. Entonces, pero como ya nos pasó una vez, esperemos que no nos vuelva a pasar más. Hay que reconstruirlo. El país tenemos que reconstruirlo por completo. Ahí no sirve nada. Todo el país está en ruina. Todo, sus instituciones están en ruina. Y vamos a reconstituirlo. ¿Me puedo dar la palabra yo ahora? Yo quería felicitarlo al doctor porque creo que acaba de agregar en la lucha que el Instituto ha entablado hace mucho tiempo de defender las instituciones, las que son permanentes, las que limitan el poder, ha agregado un nuevo instrumento que es esto de las leyes habilitantes. Porque hace tiempo que venimos padeciendo muchas cosas que se van dando en el orden jurídico que están deteriorando precisamente las instituciones. Una de las cosas que yo suelo decir en Argentina es que Argentina no fue Venezuela, porque Argentina defendió en su momento al Poder Judicial, aunque hoy es un Poder Judicial muy en tela de juicio, y al periodismo, cosa que no pudo hacer Venezuela. Si no hubiéramos caído exactamente como cayó Venezuela. Pero quería dar algún par de apostillas respecto a esto. Hace más o menos 10 años, un jurista argentino publicó un libro hablando de la dictadura en Cuba, y diciendo que para ver que Cuba era una dictadura no había que ver la realidad, había que ver las leyes. Y entonces lo que hacía era describir las leyes que había en Cuba y decir, acá está descrito lo que es una dictadura sin necesidad de ver lo que ocurre en la realidad. Ese tema me pareció un tema importante. El otro es que el otro instrumento que estamos creando, así como Carlos hablaba de las cosas nuevas como las leyes infames, las leyes habilitantes, también ha creado hace poco tiempo una nueva doctrina que es de las sentencias írritas. Antes las sentencias tenían carácter de cosa juzgada y no se podía volver atrás. Y lo que se ha dado cuenta es que hay jueces que han sacado leyes de tal manera que las llaman írritas, que van tan contra derecho que esas leyes no garantizan la cosa juzgada y se puede volver a ver el caso en el cual estos leyes tomaron la decisión, que es otro instrumento. A mí lo que me preocupa es que en el caso de las leyes habilitantes, que me acabo de ver ahora cómo funcionan en el caso de Venezuela, Argentina también tiene algún par de antecedentes. A mediados del siglo XIX tuvimos un dictador que se prolongó mucho tiempo. No era un dictador nacional, sino un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tuvo durante mucho tiempo la concentración del poder público. En la Constitución del 53, en cuanto cayó este gobernador, que era Rosas, se estableció que otorgarle al Poder Ejecutivo o al gobernante facultades
más allá de lo debido, era traición a la patria y quedó configurado como un delito en la Constitución. Pero en la Constitución argentina hoy también existe algo que ya no es la delegación que hace el Congreso, sino que le atribuye al Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia, que no son tan amplias como las leyes habilitantes, pero también pueden en algún momento determinado sacar leyes de necesidad y urgencia que necesitan ser no ratificadas, sino si no son rechazadas por el Congreso quedan vigentes. Una ley de alarma. En Venezuela hay el principio ese también. De necesidad y urgencia. Sí, de necesidad y urgencia, por lo cual no era necesario la ley de infancia. Pero esto se ha utilizado y lo sigue utilizando todavía el actual presidente, por supuesto mucho más limitadamente. Pero yo quería hacer un comentario más de fondo. Acá hay abogados que ejercen el derecho en los Estados Unidos. Y yo quería comentar una cosa cuando hablamos de lo que es la ley, de la posibilidad de las leyes infames, de las leyes habilitantes. Hay una enorme diferencia que traducimos muy mal cuando hablamos de rule of law y el Estado de Derecho. Porque the rule of law parte de la premisa de que el que elabora la ley es la propia comunidad, las propias leyes, son las costumbres. Era lo que Hayek llamaba el derecho espontáneo, es decir, sin que nadie lo sancione, la comunidad comienza a vivir, comienza a establecer relaciones que son reconocidas. Lo que hacían los jueces británicos que crearon el common law era que no había leyes. Cuando llegaban a un lugar y le presentaban el caso, presentaban cómo lo han resuelto antes. Y cuando le decían cómo se había resuelto, lo que el juez hacía era adoptar esa decisión y transformarla en ley vigente. Eso es el common law. La importancia del common law es que viene de abajo hacia arriba. Y hay veces que ha ocurrido en el derecho americano en que si una ley sancionada por el Congreso va en contra del derecho del common law, la ley no se aplica. El common law tiene prioridad y es una ley mucho más permanente, más discutida, mucho más democrática, diría, que lo que el Congreso puede sancionar. Creo que eso es importante. Y el otro tema que quería tocar, que tocó a Guerrero, es que una de las cosas que nos está ocurriendo en todo el mundo, y especialmente en América Latina, es la tremenda desconfianza de la ciudadanía respecto al Poder Judicial. Lo que era el bastión de la democracia, que era la confianza en un Poder Judicial que tomaba las decisiones, hoy en día está corrompida, porque ha ocurrido inclusive en la Argentina, donde la gente tiene un descreimiento respecto a la rectitud del Poder Judicial. Hemos terminado de destituir a un juez hace muy pocos días porque no pudo justificar su patrimonio de $20 millones, no lo pudo justificar y lo sacaban por mal ejercicio de su profesión. Está una lista de jueces que durante la época del kirchnerismo fueron lentos y ahora han avanzado tratando de cambiar la opinión de la gente respecto al Poder Judicial. Pero lo cierto es que en toda América Latina la desconfianza, o mejor dicho, la falta de confianza en un Poder Judicial es una de las remoras que vamos a tener que sufrir durante mucho tiempo, y que es una cuestión que para removerla y renovarla se necesita mucho tiempo y no es posible hacerla de golpe. Eran algunas apostadas que quería hacer. Me parece estupendo hablar de un nuevo instrumento como la ley habilitante para agregarlo a la lucha institucional. Muchas gracias. Un comentario. Muy interesante el trabajo de doctor Ramírez. Yo recuerdo tanto esa frase cada vez que asumía el poder una dictadura en nuestros países, que ponían en vigencia una constitución, escogían, ¿no?, del abanico de constituciones anteriores, escogían una y decretaban. El primer decreto siempre rezaba: y ponemos en vigencia la Constitución X en cuanto no se oponga, o en lo que no se oponga a los fines del gobierno revolucionario X, ¿verdad? Ese era el primer decreto, que era terrible, era de una barbarie, ¿no? Pero por lo menos entonces, superada la dictadura, simplemente había que dictar una nueva constitución y se acababa el problema en un gobierno democrático. Pero lo que estamos viendo ahora es que para reconstruir a estos países, como dice el doctor Ramírez, va a ser un trabajo titánico, porque no solamente que va a tener que venir un gobierno democrático, va a haber una nueva constitución, sino que hay todo un entramado de leyes y reglamentos que entraban
el desenvolvimiento democrático de un país. Y eso va a ser problemático. Y yo, sin embargo, creo que paradójicamente van a ser los jueces los que nos van a sacar de este embrollo. Comenzamos a ver, por ejemplo, en Argentina, hay un juez, por orden de un juez, está ya un vicepresidente, un ex vicepresidente muy poderoso en su época y un ex ministro muy poderoso del kirchnerismo presos, ¿no? En Ecuador también ya hay un vicepresidente actual en funciones, ese sí, en funciones, preso, y un ministro de Estado preso, ¿verdad? Y todo esto viene también del accionar de un juez, Moro, en Brasil, un hombre que se atreve a desafiar al poder y a hacer cumplir la ley. Es decir, claro, me dirán que son como estrellas fugaces, ¿no? Es un juez aquí, un juez acá, de los miles de jueces son 2, 3 que están actuando bien, pero tienen un poder inmenso. En el momento que estos jueces sean más numerosos, el poder de sus decisiones en derecho es muy grande y van, creo, a ser un puntal para la reconstrucción a la que vamos a estar abocados después de poder hacer a un lado estas dictaduras. Fíjate que tu exposición trae a colación un tema sumamente importante, que es qué hacer con las consecuencias derivadas de la aplicación de esas leyes infames y de esas leyes habilitantes. Pero un poco más allá el problema en Venezuela. El problema en Venezuela es que esta Constitución, que es la que está vigente hoy en día y la que tenemos obligatoriamente que nosotros tener presente como la guía institucional del país, es producto de una infamia. Fíjate que cuando en Venezuela Hugo Chávez tomó la presidencia, él inmediatamente llamó a una constituyente, a una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, para cambiar todo. Sin embargo, en aquella oportunidad se le dijo, la Corte Suprema de Justicia les emitió 3 sentencias ante insistencia de él. Usted puede hacer una asamblea constituyente, pero no es originaria. Ahí se centró el debate en el tema de la originalidad de la asamblea constituyente. Usted puede hacer, pero que sea derivada, es decir, como la misma Constitución lo establecía, para reformar la Constitución, para establecerle una enmienda, pero no va a ser una nueva Constitución. Muy bien, yo acepto, dijo Chávez, yo acepto eso, ese parámetro, vamos a formar la constituyente, y entonces hizo sus manejos y logró una mayoría ficticia, falsa, trucada para la Asamblea Constituyente. Bueno, al punto que con el 65% de la votación que tuvo, él se adjudicó el 90% de los diputados de la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el día de la instalación de la Asamblea Constituyente, el día 3 de agosto de 1999 en el aula magna de la Universidad Central? Se paró el señor Luis Miquelena, en paz descanse, siendo bondadoso con su actuación, en paz descanse el señor Luis Miquelena, y dijo, esta Asamblea Nacional Constituyente es originaria. Nada de derivada, como dicen por allí las vacas sagradas del derecho. Y a esta constituyente quedan sujetas y sometidas todas las instituciones del Estado. Y la Constitución que está actualmente en curso estará vigente en la medida en que no contradiga lo que en esta Asamblea Constituyente estamos nosotros dictando. Ahí nace el Estado socialista de Chávez, y al otro día emitió un decreto suspendiendo al Congreso Nacional, que estaba recién elegido, suspendiendo al Poder Judicial, cambiaron a 2.000 jueces. Entonces, ese es el Estado que tenemos, producto de una infamia, es producto de una infamia el Estado que tenemos, y ha generado unas consecuencias que va a ser prácticamente una labor ciclópea, por no decir que imposible, de desenmarañar, de ver cómo se desenreda aquello, porque ha causado ya, hay situaciones de hecho ya ocasionadas con esa actuación. Yo quiero completar el relato del doctor sobre el tema de las constituciones infames. El proceso boliviano es una copia con alguna demora del tema venezolano.
La Constitución Política del Estado de Bolivia, reformada el año 94, es una constitución rígida. Para reformar la Constitución, el procedimiento es hacer en un periodo constitucional una ley de necesidad de la reforma, y en el próximo periodo constitucional, o sea, en la próxima presidencia, que el Congreso la apruebe o la rechace. No tiene ninguna otra facultad. En ese sentido, en el periodo constitucional, entre el año 97 y el 2002, se hizo una ley de necesidad de la reforma para agregarle a ese procedimiento, además, un referéndum, que cuando se hace una ley de necesidad de la reforma, en el próximo periodo el Congreso la aprueba, pero además había que introducir un referéndum. Esa ley de necesidad de la reforma del 2002 es tomada el año 2004 por Carlos Mesa y el Congreso de la época, y el artículo que tenía ese contenido de la ley de necesidad de la reforma es totalmente cambiado e introducen la reforma total de la Constitución y la Asamblea Constituyente. Ley infame. Correcto. En base a esa ley infame, Evo Morales convoca a su Asamblea Constituyente el año 2006 y aprueba su Constitución, pero en el camino de aprobar su Constitución, no le gusta la Constitución que sale de la Asamblea Constituyente. Entonces el Congreso Ordinario dicta una ley que dice que en función de la soberanía popular, el Congreso tendrá la facultad de revisar el texto de la nueva Constitución que está mandando la Asamblea Constituyente, y en un comité lo cambian totalmente y llevan eso a referéndum, otra ley infame. Y la Constitución tiene un contenido de infamia, o sea, de violación de los derechos humanos, porque yo quiero insistir en esto. En el caso venezolano, en el caso boliviano, en algunas normas que conozco sobre el tema del derecho ecuatoriano. Cuando estaba la Asamblea Constituyente ecuatoriana en funciones, emiten el famoso mandato 13 sobre un caso particular de una confiscación de bienes, que dice simplemente que ningún juez puede admitir recurso alguno de la gente a la que le han confiscado sus bienes, y que el juez que admita será inmediatamente destituido, firmado la Asamblea Constituyente. Mandato 13 hecho en el régimen de Rafael Correa en el Ecuador. Y si ustedes revisan cómo se sostiene y cómo se ha reelegido, entre comillas, en el poder en Nicaragua Daniel Ortega, han de encontrar que es una repetición de hechos infames, de leyes infames, que se llaman leyes infames, y en esto quiero insistir, porque violan los derechos humanos del individuo. Los derechos humanos de la persona van desde el derecho a la vida hasta el derecho de propiedad. Abarcan derechos políticos que son violados en todos los ejemplos que se han dado. Abarcan derechos a la libertad, al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, porque esa es otra diferencia sobre la que yo quiero hacer mención. Aquí se le da muy duro a los poderes judiciales de las democracias que tuvieron crisis. Pero cualquiera de esos poderes judiciales, en la crisis de la democracia venezolana pre-Chávez, en la democracia ecuatoriana o en la democracia argentina, eran poderes judiciales que estaban bajo la visión y la observación de una prensa libre, de la libertad de expresión y del derecho de reclamo. O sea, eran poderes judiciales sometidos a un control que, aunque hubieran sido en determinado momento favorables al régimen, como fue, por ejemplo, el kirchnerismo, que era otro régimen simple y llanamente del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, fueron frenados por un juez. La razón por la que el kirchnerismo no termina haciendo de la Argentina, en mi opinión, un régimen más de las dictaduras del castrochavismo, es porque ahí hubo un juez, hubo un caso y hubo un freno de opinión pública que permitió un cambio en la visión de la Argentina, que le ha permitido volver al camino de la democracia, no sin dificultades. Por eso yo termino con esto. Sostengo que las leyes infames, normas que violan los derechos humanos, que son muy extensos, y los derechos fundamentales, sino la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, los derechos humanos los que están proclamados por las convenciones internacionales partiendo de la Declaración Universal, y derechos fundamentales los que se recogen en las constituciones políticas como normas positivas, son lo que viola aquellos, son hechos y actos nulos de pleno derecho
que han generado y que generan durante las dictaduras consecuencias jurídicas aparentemente válidas, pero que tienen que ser anuladas. Tengo tiempo, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Estamos dialogando. Yo quería hacer una aclaración o poner en contexto una afirmación. ¿Vos querés hablar? No, después. No, quería poner en contexto una afirmación del doctor respecto al poder originario. Porque esto no es una casualidad que las tres constituciones, la de Ecuador, la de Bolivia y la de Venezuela, tengan el mismo concepto, que proviene de la Universidad de Valencia, que hemos discutido mucho acá. Aunque parezca paradójico, el poder originario es aquel poder que no tiene ningún límite. Porque si tuviera un límite estaría sujeto a otro y no sería originario. Esto siempre se ha tomado como tal. Poder originario hay uno solo, que es el que crea la Constitución, y a partir de ahí los otros poderes son poderes constituidos, que están dentro de la Constitución y en consecuencia limitados por la Constitución. Ese es el concepto que se plantea. La Constitución además ha establecido que el poder judicial es un freno a los dos poderes, al Congreso y al Poder Ejecutivo, que han sido electos por mayorías. Es decir, es una condición que controla a las mayorías. Contra esto, la Universidad de Valencia creó toda una teoría para poder contrarrestar estas cuestiones. Tuvo una enorme influencia en la Constitución de Venezuela y redactó prácticamente la de Ecuador y la de Bolivia. Y la discusión es la siguiente: no admiten el poder originario, el poder constituido, porque está limitado por la Constitución, y establecen que solamente el poder originario es el que existe. Ahora, un poder originario sin ningún tipo de control es una cosa imposible de plantear. Entonces lo que decía la Universidad de Valencia era: este poder originario se ejerce en la calle, a los gritos y en forma de rebelión, porque es un ejercicio permanente. Y la conclusión era que la Constitución no puede ser un límite a la voluntad popular mayoritaria. Este es el problema que se planteaba, que lo planteó explícitamente esto. Y el problema de lo que pasó en Argentina no fue que un juez defendió esto, sino que fue la opinión pública por lo siguiente. Bajo el concepto de democratizar a la justicia, lo que quiso hacer el kirchnerismo fue que los jueces fueran electos al mismo tiempo que el Congreso y el Poder Ejecutivo. Con lo cual, la misma mayoría iba a asignar a los tres poderes, con lo cual no había control ninguno. Y fue la opinión pública la que se opuso, salió a la calle a defender que esa ley de democratización de la democracia no podía existir y que de ninguna manera permitió que fuera y fue rechazado. Yo me refería al caso Clarín como hito de ruptura del poder absoluto. No, estoy de acuerdo, es que Clarín junto con la prensa libre, que no fue el único, fueron los que fomentaron la opinión pública que evitó que esto ocurriera. Y solamente quería hacer un comentario porque creo que vale la pena ver lo que está pasando en la Argentina con el Poder Judicial. Es cierto que un juez acusó al vicepresidente en ejercicio, pero ese juez después mantuvo durante 12 años el juicio parado, lo tuvo ahí, el fiscal que lo acusó, el fiscal general, tuvo que renunciar, el juez que lo había acusado tuvo que renunciar y sacó a todo el Poder Judicial. Y ese expediente quedó parado junto con otros tantos, porque esto que ahora está saliendo por los mismos jueces que ya estaban, han sido denuncias de los años 2004, 2005 de corrupción y nunca se movió nada. Es solamente un fuero, que es el fuero federal, que es el que viene, el que juzga a los funcionarios. Este es el poder, que son 12 jueces que han mantenido todas las denuncias, aunque existieran, paradas durante 12 o 14 años, y ahora tiene una celeridad porque están sacando todos los días fallos los mismos jueces que lo tuvieron tapados. Por eso que la gente no confía en esto. Es decir, está bien que lo saquen, está bien que vayan los corruptos presos, pero algún día vamos a hablar de estos jueces, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Perdón por la atención. No se preocupe. A propósito de eso, aunque la pregunta es otra, justamente tú denunciaste a este fiscal de la Corte Penal Internacional, que bombardeada constantemente con denuncias, y nunca se abren los casos y mantienen todo esto. Moreno Campos, sí. Moreno Campos, sí. Entonces, pero... ¿Vos lo denunciaste? Sí. Bien hecho. Y yo, mira, la pregunta viene un poco en sentido de ¿qué es más infame? Vamos a poner las cosas en perspectiva. El accionar o la omisión. La acción o la omisión. Nosotros, si bien es cierto, estas leyes habilitantes, me imagino que deben tener carácter orgánico. ¿Alguna? ¿Ok? Generaron 313 leyes ordinarias.
¿Qué se ha hecho para ser menos infame en los últimos 2 años de que tenemos una asamblea nacional en Venezuela? ¿Qué han hecho en el 2016 y en el 2017 los legisladores? Son los únicos que tienen la capacidad de hacer valer o anular o dejar sin vigencia esas leyes infames que fueron creadas bajo esas leyes habilitantes. Bueno, para seguir con la terminología, creo que tenemos una desidia infame. La omisión infame. Una omisión infame, porque es que de eso no se ha ocupado nadie. Es que yo creo que este es un tema que es tan importante, que me extraña tanto, que está como una roca inmensa ahí frente a nosotros y no la vemos. Este es un tema demasiado grave para que no se vea. Y por eso es que la idea y la intención es que eso se mire. Y fíjese que hablando el doctor Losto sobre el tema de la Constitución infame, es que, claro, la Constitución de los Estados Unidos es originaria, porque se reunieron las 13 colonias inglesas y decidieron, vamos a hacer una Constitución sin atenernos a Corte Suprema ni a nadie que nos autorice, vamos a hacer la que nosotros queremos. Y la Constitución de Cuba, que hizo Fidel Castro, es originaria, porque no tuvo que pedirle permiso a nadie para hacerla, hizo lo que él quiso. Pero la de aquí no, esta Constitución se tenía que hacer regir por la Constitución que preveía, y no se hizo así. Y hay otro tema, de esta Constitución hay 3 versiones. Una que es la que se sometió a votación cuando se aprobó, otra la que imprimieron en Gaceta Oficial, y otra en la que Chávez mandó a corregir porque había errores de sintaxis y de ortografía. Y le cambió 175 artículos, señor. Entonces, incluso Isaías Rodríguez, siendo fiscal general de la República, demandó, un hombre completamente plegado a Hugo Chávez, demandó que se dijera cuál de las 3 constituciones era la que estaba vigente, si la que se aprobó, si la primera que se publicó o la que se mandó a arreglar por errores de sintaxis y de ortografía. La que arregló Andrés Carrá. Claro, pero es que usted sabe que dictaminaron, que fue la primera la que se votó, pero ese dictamen nunca salió, porque lo agarró el magistrado al que le asignaron la ponencia de una sala constitucional que ellos crearon a dedo y dijeron, aquí la sala constitucional, Pedro, Jacinto y José, ahí no hubo discusión alguna. Entonces, esos señores, esa sala constitucional agarró la demanda del fiscal general Isaías Rodríguez y dijo que la había decidido. Una periodista del diario El Universal sacó una reseña diciendo, entrevisté al doctor Pedro Rondón Haas y él dijo que él era el ponente y que sí, había decidido que la que estaba vigente era la que se había llevado a votación, que divergía completamente con esta Constitución. Pero esa nunca salió publicada. La única información que de ese cadáver se tiene es la reseña de prensa de la periodista del Universal. Más nada. Entonces tenemos 3 constituciones en Venezuela. Es el desastre. Estamos viendo el desastre institucional que tenemos. ¿Cómo vamos a enfrentar? Yo creo que va a ser es la tarea más difícil. Más fácil va a ser todo. Meter en prisión al uno, quitarle el dinero al otro, reparar los daños al otro. Eso va a ser fácil en comparación con este problema que tenemos del entramado legal y legislativo. No, quería básicamente volver al tema, a ver si tenías conocimiento, y gracias por la ilustración. Yo no sabía que en Venezuela habían 3 constituciones. Eso es extraordinario, la información. Pero volviendo al tema, quería saber si aquellos señalados de infames por omisión en estos 2 años se habían ocupado de alguna manera, y cuánto menos infames son aquellos acusados de omisión. ¿Cuánto menos infames? O sea, de 313 leyes, ¿cuántas leyes ordinarias fueron dejadas sin efecto o anuladas en estos 2 años? ¿Tienes conocimiento? 13 leyes, quedaron en 300, 12, 1, 2, 3, 4. Bueno, mira, para hacer este libro me costó Dios y su ayuda para encontrar en el Congreso. Yo tuve que valerme de un grupo de personas que fueran al Congreso a buscar los antecedentes y las discusiones y qué fue lo que aprobaron, pues un desorden además. No había manera, hubo que pagarle a una gente que había sido secretarias y para que buscaran allá con unos archivos empolvados y se metieran cuando nadie los estaba mirando para poder tener. Aquí tengo yo todas las sesiones y todas las cosas. Es muy difícil. Quizás lo que quería llegar es lo siguiente, en este proceso, en este
problema político que tiene Venezuela con un régimen totalitario. A pesar de los 2 años que para desmontar y comenzar a desmontar estas leyes ordinarias tenía el Congreso mucho más del quórum que se necesita, porque para desaprobar una ley ordinaria no se requieren los 112 diputados. Y lo que estoy tratando de decir evidentemente es que aún así, con esa mayoría, no se hizo absolutamente nada. No se hizo. Esa mayoría fue la que dio la ley habilitante, así que Claro. era lo mismo. No, yo quería acotar lo que vos decías. Estados Unidos tiene una sola constitución, Claro. con muchas enmiendas, y estuvo 2 años para aprobarla discutiéndola. Claro. Desde que nos independizamos los países de América Latina hasta el año 2000, Roberto Gargarella, que es un constitucionalista, contó 212 constituciones. Sí, Claro. Yo quiero acotar algo sobre el particular. El doctor Ramírez ha mencionado a Cuba y la constitución de Castro. Eso no es una constitución originaria, ese es un estatuto dictatorial, porque antes de aquello había Cuba, y habían constituciones, y había un régimen de derecho. La constitución originaria solo puede ser una. Las demás son constituciones derivadas con modificaciones, con reformas, con enmiendas, con una serie de mecanismos. Y por esa razón, porque a la luz de la pseudo doctrina de los profesores de Valencia, no de la Universidad de Valencia, recuérdame el apellido Martínez Dalmau y Vicente Pastor. de Vicente Pastor y compañía, que es un grupo muy bien pagado de gente destinada a justificar hechos criminales, inventando una doctrina que no es doctrina, es que le cambian los nombres a nuestras repúblicas. Por eso es la República Bolivariana de Venezuela, por eso es el Estado plurinacional de Bolivia y desaparece la República de Bolivia, porque además con eso manejan un hecho criminal adicional. ¿Para qué sirve que el Estado plurinacional suplante a la República de Bolivia? Porque en ese texto cambian los nombres de todos los poderes del Estado. La presidencia de la República pasa a llamarse la presidencia del Estado plurinacional, pero la Corte Suprema de Justicia ya es el Tribunal Supremo de Justicia Plurinacional. El Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional Plurinacional. La Corte Nacional Electoral es la Corte Electoral Plurinacional. Entonces, todos los magistrados que estaban ahí elegidos democráticamente, al desaparecer el órgano, quedan cesantes. Los han votado el día que han promulgado su constitución y empiezan a nombrar gente de sus cuadros, de su mafia, como miembros de los tribunales, de las cortes, Con la nueva denominación. con la nueva denominación, pero a partir de cero, como si hubieran nacido de nuevo. O sea, el crimen, la perpetración de la infamia es multiplicada, porque a partir de eso no solo destrozan las instituciones, le ponen fin a la carrera de magistrados buenos o malos que estaban en ejercicio por mandato constitucional. Mi pregunta va sobre la solución, la búsqueda de la solución. Si esta constitución actual y la versión de esas tres, la que esté escrita como válida, es infame, yo me pregunto, ¿podemos buscar hacia atrás? Yo he oído muchos juristas que dicen que lo primero que hay que hacer es rehacer la constitución del 61 y eliminarla del 99. Pero entonces empieza a caer uno buscar hacia atrás. ¿Sería la del 61 infame también? Bueno, fíjate tú, yo te voy a responder muy rápidamente porque hay otras. En este libro yo expongo esa tesis. La constitución vigente de Venezuela es la de 1961. Por fuerza de necesidad estamos ateniéndonos a esta porque es la que está y la que todo el mundo está rigiéndose por ella y no hay manera de hacer otra cosa por ahora. Y el tema de doctor Sánchez, el tema de la originalidad de la Constitución que le he expresado es el tema que esgrimió la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en 3 sentencias cuando Chávez insistía en el término que fuera originaria su Asamblea Constituyente. Le decía no, porque usted no es originario, porque usted tiene que someterse primero a la restricción de esta Constitución que no admite que se cambie la Constitución, sino que se le hagan reformas o que se le haga enmienda. Segundo, porque usted está pasando por la permisología que le estamos dando nosotros. Y tercero, porque tiene que sujetarse a que las bases comiciales tiene que hacerle el Consejo Supremo Electoral. O el Consejo ya era Consejo Nacional Electoral. Entonces, las 3 sentencias de la Corte Suprema le dijo, es originario en la medida
en que por primera vez se hace una constitución. Usted no está haciendo una constitución por primera vez, ya hay una constitución, ya hay unos poderes constituidos y usted tiene que someterse a ellos. Eso fue. Ahora, todo esto demuestra una sola cosa, son regímenes de facto. Exacto. O sea, esto de la juridicidad que termina con la denominación de leyes infames, fallos infames, Sí. jueces infames, que quieren decir despreciables, que quieren decir que no tienen ninguna vigencia, muestran regímenes de facto que han acuñado sus propios estatutos para violar los derechos humanos y violar los derechos de las personas. Frente a eso estamos. Hay un problema más grave que el que vos decías, que es quién decide la constitución que va a regir. Porque en el año 55, cuando lo derrocaron a Perón, Perón había sancionado una constitución válidamente, pero se la consideraba que era una constitución populista. Y el gobierno militar la derogó por decreto y restableció la del 53. Hizo lo que dijo. Claro, Escogieron pero, una. pero siempre quedó el problema de que es un régimen que era de facto, era una revolución militar, que además, como dijo recién Marcel, estableció que la Constitución quedaba vigente siempre y cuando no se opusieran los fines de la revolución. El gendarme necesario es el que impone la constitución. Yo quería ampliar la plana de mi amigo Carlos, ¿cómo está? Felicitarte públicamente, Gracias. felicitar al panel. Nunca olvidaré la famosa ponencia de Cecilia Sosa Gómez, que sin tener un solo argumento, fue la que le dio la formalidad, el piso político, con el ánimo de seguir, vamos a definirlo como esta, en el puesto, le dio el carácter originario a la decisión de la Constitución Nacional Venezolana. Yo la voy a llamar venezolana porque yo todavía no me sigo los términos bolivarianos. Bolivarianos somos todos. ¿Ok? Y no vamos a entrar en el tema, este tema patético que es ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Pero a raíz de esto, la misma Cecilia, la inefable Cecilia, con todo el respeto, pues trabajamos juntos en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, en cierta manera. Ella no es muy involucrada, pero sí tuvimos la oportunidad de tener esa vigencia, de oír y ver y ser protagonistas de la historia. Cuando dijeron, nosotros resolveremos todos estos problemas con la suprasala Sala Constitucional. Esa Sala Constitucional, que ilegalmente forma parte de lo que llaman sala plena, que en ningún país del mundo, ninguna sala constitucional forma parte del TCJ, solamente en Venezuela ocurre. Por ahí podríamos empezar a descontar muchas cosas, que es la que le ha dado el origen, que le ha dado la viabilidad y el piso infame, tomándole la palabra a ustedes, a las leyes revolucionarias que hoy en día han destrozado al país y a otros países que han seguido la misma secuela. Cecilia Sosa Gómez algún día tendrá que responder a la historia sobre eso. Y lamentablemente sus inoportunas intervenciones, lejos de ayudar, lo que han hecho es hundir más la situación jurídica constitucional del país. Algo pequeño, ¿qué pasa cuando hay leyes, así como las que mencionó el doctor Sánchez, que hubo un decreto 3 en Ecuador? ¿Qué pasa cuando lo que se podrían decir que son propuestas de ley infames pasan a una consulta popular y son aprobadas por esta vía y entran en vigencia? ¿Qué concepto llegan a tener? Si me permiten, la democracia no está hecha, el Estado de Derecho no está hecho para proteger los derechos de la mayoría, sino de la minoría. La mayoría puede ser muy grande, puede ser 60%, 70%, 99%, pero no puede violar los derechos humanos, no puede violar los derechos fundamentales. O sea que si han hecho aprobar por el mecanismo de referéndum lo que fuera una ley infame, sigue infame y es tan nula como al principio. ¿Qué dice el profesor? A ver,
A mí siempre me queda la duda de quién es el que declara y quién es el que establece eso, porque ahí es donde entra en juego la legitimidad. ¿Quién declara que esta Constitución, que es revolucionaria, de facto, queda anulada y volvemos a dar el 61? ¿Y con qué legitimidad lo hace? No, pero vamos a una norma específica. Digamos que en un referéndum han aprobado una disposición que viola los derechos humanos, la retroactividad de la ley, aprobada por referéndum. Pero es que, Eso va contra los derechos humanos. Déjame volver un paso atrás. En realidad llamamos democracia a un gobierno elegido por la mayoría, pero hay dos tipos de democracia. La democracia que limita a las mayorías, que es una democracia constitucional, liberal, y la otra democracia que cree que la mayoría no tiene limitación ninguna. Esto ya no es democracia. Bueno, eso es un tema semántico, es como lo definís. Lo que te dicen es somos democráticos porque hemos sido electos y ejercemos la mayoría. La democracia protege a la minoría. La democracia Pero, está fundada Carlos, en el Estado de Carlos, Derecho. los dos tienen argumento para llamarse democracia, porque en realidad la palabra originaria es somos electos por la mayoría. Una es la que creó la Constitución americana de limitaciones al poder, de separación de poderes, de defensa de los derechos humanos, que lo que tiene de bueno es que está reflejado en la Carta Democrática Interamericana, donde están ahí las cosas y que va aceptada por todos los países de América. Esa es una base. Pero la otra se llama democrática a sí misma, aunque no lo reconozcamos, porque ha sido elegida por la mayoría, aunque nosotros digamos es una democracia no liberal, donde la libertad no importa y donde no se defienden las minorías. Pero a mí siempre me pasa esto igual que pasaba con los derechos naturales. Los derechos naturales son los derechos que todo el mundo adjudica a una persona por ser persona. Siempre tuvieron dos dificultades. ¿Cómo los definimos y quién los aplica? Y yo creo que en el caso de sacar las revoluciones nos encontramos en lo mismo. ¿Quién tiene la legitimidad de decir esto no sirve más, volvemos al 61, al 59? Los principios. Estamos hablando de derechos humanos. No, pero son principios universales. Para mí es más complejo que eso, sí. Bueno. Perdón que estoy afónico, pero claro, este es un punto central. ¿Querés el micrófono? Es no comerse al caníbal. Es muy importante políticamente para lo que viene. Claro. Entonces, yo diría, no sé en Venezuela, pero imagino que las constituciones tienen la última instancia, que es el Poder Judicial, la Corte Suprema. Ellos son los que deben definir la reconstrucción de esto. Bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Un poco lo que decía Ferón. Claro, depende de la recomposición que se haga de los organismos judiciales, desde la cabeza a los pies, porque eso está completamente infectado de nulidad lo que tenemos. El Tribunal Supremo de Justicia tuvo un origen infame. Cuando se estaban nombrando los jueces, lo primero que hicieron, como le conté antes, fue destituir 2.000 jueces y los inspectores de tribunales, todo quedó desmantelado y comenzaron a nombrar jueces a dedo. Hoy en día el Poder Judicial venezolano está compuesto por el 90% de personas nombradas a dedo. Usted juez, las novias, las esposas, los amigos, los miembros del partido son los jueces. Es decir, no, en realidad no son jueces. Y así es también desde el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos desde el principio nombraron a dedo a todos los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, incluso con la anormalidad de que no, pusieron en vigencia la Corte Suprema de Justicia, la nueva, el Tribunal Supremo de Justicia, antes de que entrara en vigencia la Constitución que la creaba. La Constitución entró en vigencia el 1 de enero del 2000 y el 23 de diciembre entró en funciones legítimas, según ellos, el Tribunal Supremo de Justicia. Una barbaridad. Yo he dicho que es como el hijo nace después que sale la madre. Antes que nazca la madre. Perdón, el camino es muy importante para que sea legítimo después y no se vuelva atrás. Yo entiendo lo que dicen los jueces, un poco también lo que decía el doctor. Es para dejar que todo se vuelva. Déjame terminar. Claro. Sí, yo quería contar lo que está pasando en este momento en la Argentina. Es decir, el gobierno de Macri se encuentra con que hay 12 jueces federales, casi todos ninguno puede justificar su patrimonio. Han tapado durante 12 años todo lo que ha hecho, todas las denuncias de corrupción que fueron de todas. Todos los casos que están hoy procesados se conocían todos, estaba publicado y todo. Donde el vicepresidente estaba casi destituido por esto. Y el presidente se encontró con una procuradora general de la Nación que había violado totalmente, había manejado a los jueces, a un fiscal que había denunciado un caso de corrupción, lo quiso echar, que fue Campagnoli, cuando no lo pudimos llevar nosotros a Washington. Quiso echarla.
intentó sacarla por un decreto limitándole el poder y la otra gente dijo, si hacemos esto, somos caníbales, nos comemos al caníbal. Tengamos más paciencia, busquemos las formas legales, y en estos 2 años le ha costado, pero ha comenzado ya sacando a un juez corrupto, la ha hecho renunciar a la procuradora por haberla también enjuiciado, y ha seguido la ley al pie de la letra a pesar del deseo de todo el mundo de sacar a los jueces. Porque si vos los sacás y ponés a los nuevos, son tan ilegítimos como los que están ahora. Porque lo que vos decías, yo decido que son buenos los que yo pongo y que son malos los del otro. Entonces yo creo que es preferible tener malos jueces e ir depurándolos de a poco, aunque tome tiempo, y no tomar ninguna medida que no tenga legitimidad. Como esta de los 2000 jueces que suspendieron al principio en Venezuela. Claro, exactamente. Yo creo que tal vez lo único positivo de esta conversación es que ya estamos discutiendo sobre cómo resolver el problema, sobre qué hacer después de las dictaduras, mirando hacia adelante. Y eso ya es por sí mismo significativo, porque significa que salimos del estupor y ya estamos pensando en el futuro, mirando hacia adelante. Pero estamos ante la gravedad del problema, porque ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo volvemos, cómo restablecemos la democracia? Aquí sí se trata de restablecer las democracias. ¿Qué hacemos? Vamos a una asamblea constituyente, pues, que es lo que hicieron ellos. Va a haber que hacer lo mismo, esa es una opción. Hagamos como Macri, en Argentina, que está yendo pulseando paso a paso. Claro que Argentina no tuvo pues a un Chávez, ¿no? Es decir, no dieron el paso, ¿no?, que sí se dio en los otros países. Entonces es complicado, porque hay instituciones que va a haber que botar a la basura. Por ejemplo, en Ecuador existe el famoso quinto poder, este Consejo de Participación Social y Control Social y Participación Ciudadana. Hasta el nombre es pomposo, pero ¿qué es lo que hace ese organismo? Nombra a los funcionarios de control, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional Electoral. Es decir, es un suprapoder, nombra a todo el mundo. ¿Y quién lo nombra él? Y tienen además vigencia mayor que el periodo presidencial o legislativo, es decir, que van más allá del poder constituido. Es gravísimo. Macri tiene una ventaja que es el único caso que se ha dado en la historia que yo conozca, y mucho más en América Latina. Ha sacado un populismo autoritario por las elecciones. Lo ha sacado, es el único, porque siempre era una revolución que lo sacaban. Este es el único que lo ha sacado por elecciones, ratificada nuevamente por la elección, que la gente quería eso, y eso es lo que primero le da legitimidad para hacerlo, pero lo obliga a ser prudente y a seguir la ley en la medida de lo posible. Sí, es un buen ejemplo a seguir. Sí, claro. No es nada fácil, ¿no? Doctor, muchas gracias por la palabra. Quería acotar algo que dijo Marcel, justamente, y va con la pregunta que hizo María Fernanda, porque en Ecuador justamente hemos vivido lo que es este proceso de lo que se llama la dictadura de las mayorías. Y un poco discrepando, con todo respeto y estimación con el doctor Ruscó, en un foro anterior también en Ecuador yo estuve participando con gente de Alianza País, que es del partido gobierno de Correa. Y justamente el punto en el que ellos más se apoyan es en esta idea de que hay tipos de democracia. Y es algo que yo al menos es una idea que la combato y me parece que es enferma desde mi punto de vista. Porque ellos dicen que Cuba es un tipo de democracia. Y sí lo dicen, lo hemos visto en Ecuador. Claro. Porque claro, como supuestamente vamos a elecciones, la mayoría vota, pero no se considera qué tipo de mayoría es la que está votando. En el Ecuador vimos que es un tipo de mayoría, primero, que desconoce de lo que es en sí una democracia. La democracia para mí es una sola cosa: el respeto tanto a mayorías como a minorías. Es ver cómo encontramos un acuerdo entre todos para respetarnos entre todos y que no haya violaciones más allá de derechos humanos. Ese creo que resumiendo. Pero en Ecuador hemos vivido eso. Justamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue hecho por una mayoría. Y es un consejo que ha venido violando, pero descaradamente, todas las leyes y apoyando los organismos de control y todas estas situaciones irregulares, muy al estilo de Venezuela. Y claro, ellos lo llaman democracia, llaman la dictadura de Cuba una democracia. El proceso de la Revolución Ciudadana, que duró 10 años, lo llamaron una democracia, y no es una democracia.
solo como complemento a lo que decía. Solo quería aclararte lo siguiente. Wittgenstein dijo a principios del siglo XX que si nos pusiéramos de acuerdo en el uso de las palabras no habría discusiones. Que no nos ponemos de acuerdo en el uso de las palabras. Es decir, ellos cuando llaman democracia se aferran a una definición de democracia que es el gobierno elegido por la mayoría. La dificultad que hemos tenido en América Latina en estos últimos 15 años es que cuando uno habla en Europa y dice que el chavismo y todo lo demás no eran democracias, nos hacían la misma pregunta. Fueron elegidas popularmente, ¿cómo que no son democracias? Cuando en Estados Unidos decíamos lo mismo, nos decían lo mismo. Es decir, porque ellos nunca habían vivido la posibilidad de que una mayoría fuera autoritaria. Pero es que no es solo elección. Pero es que es como vos la definís con que no son, y ellos te dicen, somos electos popularmente. Es un problema últimamente de terminología, no tengo ningún inconveniente. Déjeme aclarar esto desde un punto de vista legal. Legal, no. Ustedes saben que esta discusión está bien en el ámbito de la academia y en ese ámbito un experto académico y tan distinguido como el doctor Lustó siempre va a encontrar una teoría para polemizar, pero se trata de eso, de polémica. En el ámbito de la democracia, desde el 11 de septiembre del 2001, que se firma la Carta Democrática Interamericana, en el marco de la Carta de Bogotá, que es la carta fundamental de la Organización de Estados Americanos, todos los países, excepto Cuba, que no firma esa carta, de América, empezando en Estados Unidos y terminando en la Argentina, tienen una norma de cumplimiento obligatorio que no define la democracia, pero que la ratifica como un derecho del ser humano y que enuncia sus elementos esenciales. El artículo 3 de esa carta dice, son elementos esenciales de la democracia, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la división e independencia de los órganos del poder público, dice los poderes públicos, la celebración de elecciones libres, periódicas y justas en el marco del sufragio universal y secreto como ejercicio de la soberanía de los pueblos y la libre organización en partidos políticos y organizaciones sociales. O sea, perfecto que en el África o en la China o en el Asia estén discutiendo el concepto de democracia. En América Latina no, porque hay una norma positiva que ha fijado unos elementos esenciales que aquí le llamamos democracia, a los conceptos que vienen de la democracia liberal norteamericana, académicamente hablando, para evitar precisamente horrores como los sucedidos en el pasado, que la Alemania del sistema de la órbita soviética, comunista y dictatorial se llamaba República Democrática Alemana, que es el juego de palabras y de nomenclatura que hace. Falta un término de la Carta Democrática. La Carta Democrática habla de la democracia representativa. Sí, esa es. No. La otra democracia la llaman directa, porque la mayoría tiene... No, democracia. Es un problema terminológico. Está bien, lo pero que yo estoy la Carta norma Democrática positiva. dice, los gobiernos están obligados a promover la democracia representativa. Sí, esa es nuestra democracia. Esa es nuestra Esa democracia. estamos hablando. Que esa es la de Venezuela que han violado, esa es la de claro, Bolivia pero que bueno, se ha pasado es un problema por la terminológico, nariz. porque ellos te dicen la nuestra Está es bien. una democracia directa, porque la mayoría toma Esa las es la que ha decisiones. desconocido los pseudoacadémicos de la Universidad de Valencia por muy buenas razones, para tratar de inventar que no hay, que la democracia es otra cosa. Y esa es la que nos impone esta gente de facto, de hecho, porque tiene más fuerza que los demócratas. Ahora, yo voy a decir algo aquí, tomando la palabra de mi amigo, el doctor Carlos. Venezuela tiene un concepto de preámbulo de constitución muy claro, que dice, será un sistema democrático protagónico, representativo y protagónico, participativo y protagónico, de justicia social. Imagínense semejante concepto de este calibre, que reúne en sí lo que es un sistema democrático. En 4 palabras. Y miren lo que tenemos. ¿Ustedes creen que una corte
una sala constitucional que estuviera fuera del ámbito, y insisto en esta sala constitucional, porque sobre ella va a caer mucha responsabilidad de los hechos que están ocurriendo en mi país desde que se inició la famosa revolución entre comillas. Todo lo que ha venido ocurriendo, todo el desastre y el deterioro, la distorsión, la mafia, la organización criminal para distorsionar, como me dijo un magistrado en una oportunidad. Aquí tienes la biblioteca del bien y aquí tienes la biblioteca del mal, cualquiera es. Entonces, he aquí el gran dilema. Empezar a rescatar los conceptos genuinos de democracia, de justicia, de pueblo y protagonismo y representación. Volver al esquema de las minorías y de las mayorías, el sistema de Hobbes, que era el que decía que, o sea, recomponer todo aquello significa tomar la historia y lo que hemos vivido en la historia, volverla a poner en práctica para que la gente pueda entrar y entender lo que estamos haciendo. Gracias. Ahí vino y... Hay que cortarlo porque si no nos quedamos hasta la medianoche. Muy bien.